Bueno, hablamos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Quienes están acá presentes y como siempre digo, aquellos que lo ven después en diferido, como se decía antiguamente. Les contaba, charlando un poquito antes con la gente que se había presentado en sala de espera, que vamos a intentar terminar 10, 10 y cuarto, dado que mañana nosotros viajamos. ¿Qué, qué pensé para hoy, para compartir con ustedes? Lo primero que quiero, no sé, señalarles a ustedes que son quienes vienen sosteniendo el espacio, que como saben no hago una lectura cronológica, evolucionista, lineal, sino que hago una lectura a partir de las cosas que me afectan, me impresionan, me producen algo que de alguna manera me parece, eh, no sé, permite ser usado de alguna manera en la clínica, en eso que hacemos todos los días, que abre la cabeza, que me permite pensar en otra cosa, como para que luego uno tenga una posibilidad de escucha lo más abierta posible. Bueno, ustedes saben que la vez anterior, antes de comenzar a leer cuestiones del seminario de Guattari, o el polígono de ideas, les había presentado lo que se publicó como el seminario 3, donde hay un participante que es Eric Aliés, que es un filósofo, colaborador de Deleuze, trabaja con Guattari, entre otras cosas, y que había conseguido un libro, si ustedes recuerdan, lo tengo aquí para volverlo a mostrar, El Ojo Cerebro, Eric Aliés, con Z. Nuevas historias de la pintura moderna. Bueno, por algún motivo, quizás a ustedes después también les pase lo mismo, encontré en este filósofo, en este libro, en este realce de Eric Aliés, Aliés en francés, sacándolo, como sacarlo por un instante del polígono de ideas, en donde él está dialogando con Guattari, con Jean-Claude Podac, con Daniel Sibandon, etc. Y poder dialogar un poquito con él. Bueno, la vez anterior nos ilustró respecto de Goethe, como decimos en castellano. Recuerden ustedes la fuga de Goethe hacia Italia para poder encontrar los colores que él estaba buscando. Bueno, en esta noche con ustedes, eh, llegué a la parte de un capítulo donde está en juego un pintor que se llama Manet, escrito Manet. Si queremos ser rigurosos con la pronunciación francesa, la E final debería acentuarse, de tal manera que sería Manet, tal como decimos Monet, aunque hay una T que no suena. Monet, Monet en castellano, Manet en castellano. Y me pareció fantástico lo que encontré allí. Y voy a ensayar, no sé si voy a poder compartir con ustedes dos o tres pinturas de Manet. Y las relaciones que él hace, que son muy interesantes, que me parece que en tanto que analistas, psicoanalistas, esquizoanalistas, etcétera, escuchantes seres, o como decía Hugo Cardoso, desenrollólogos, que viene siempre el rollo y uno desenrolla, quizás nos pueda llegar a servir. Entonces la introducción de hoy va a pasar por dos o tres pinturas de Edouard Manet. Les aclaro que es un personaje, si se posicionan sobre él, interesantísimo, muy amigo de Mallarmé, que es un poeta. De hecho, él hace un retrato de Mallarmé, y pone unos bigotes tipo Nietzsche. Manet, perdón, Mallarmé es un defensor porque era muy criticado este pintor. Y van a ver el punto en que yo quiero llegar, que voy a intentar, si puedo, compartir con ustedes. Lo primero que quiero compartir es esto, que creo que voy a poder. Y voilà, ahí está. Supongo que ustedes están viendo ahí un atado de espárragos. ¿Sí? Esta es una pintura de Manet. Es un impresionista. Hay una historia respecto de este atado de,
de espárragos que él pinta, y es que un amigo, porque Manet estaba enfermo, tenía enfermedades relativamente serias, parálisis musculares, neurológicas, y un amigo le encarga que él haga un cuadro. El cuadro que él va a hacer es este, justamente, manojo atado de espárragos. Esto que les voy a contar ahora no está en el libro, pero ahora voy a pasar a leer un poquitito, tampoco quiero fatigarme mucho leyendo. Es un cuadro que le es encargado a él como para que él tenga un dinero. Él lo termina, lo entrega, el precio pactado eran 800 francos, y el que le encarga el cuadro, voy a ver si puedo tener acá el nombre de ese, pero cuando ustedes lo van googleando, lo van a encontrar enseguida, ¿eh? Charles E. Prusy. Charles E. Prusy. En lugar de darle 800 francos, le da 1000 francos. Es decir, paga por este cuadro, por este atado de espárragos, más de lo que se había pactado. Hay una diferencia de 200 francos que Manet no devuelve. No nos vamos a detener mucho en la pintura, ustedes pueden hacerlo después, es muy bella. Se dice que es un atado de espárragos, tal como los vendedores de época, hoy también, vendían esos espárragos, como si uno lo estuviese viendo. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que hace Manet? Manet va a devolver el dinero, no en plata, sino con otro cuadro, que espero ahora poder compartir con ustedes. Si es que puedo. Terminé un segundito, creo que lo voy a poder hacer. Share y devuelve con este. Si ustedes ven, yo lo voy a tratar. Ahí está, ¿lo llegan a ver completo? O sea que él devuelve con un espárrago. Tenemos entonces el pedido, el atado de espárragos, la monetización de la pintura, es decir, pasarlo a dinero, el vuelto que no fue dado, y de alguna forma, al darse cuenta Monet que el comprador pagó un plus, decide devolverlo con este espárrago solo, y ahora paso a leerles. Para quienes consigan el libro, esto está en la página 189. Es un libro muy, muy gordito, pero es muy fácil de leer. Esto que les voy a leer forma parte del capítulo 3 sobre la vía nueva de lo contemporáneo, el plan Manet. Lo que hay de cierto es que no tenemos otro deber más que extraer de nuestra época lo que ella nos ofrece. Manet, comentario referido por Antonin Proust. Dice Erika Lies, teniendo en cuenta el nuevo favor concedido a la naturaleza muerta en la nueva pintura, pintar un paquete de espárragos, como hizo Manet en 1880, no habría tenido nada de muy extraordinario si el pintor no hubiese realizado un espárrago suplementario que añade a la trivialidad del paquete pintado. O sea que la excepcionalidad de este cuadro, que serían dos cuadros, uno de ellos está en el Museo d'Orsay, el otro creo que está en Alemania, pero deberían verse en conjunto. Recuerden el atado que ya vieron de espárragos, este espárrago solitario que pertenecería a ese atado, pero que sin embargo está fuera. A mí me gustaría que retengan esto, ¿no? Forma parte de un colectivo que lo representa en tanto que atado de espárragos, pero sin embargo es un espárrago en menos, puesto que no está en el atado, o si se quiere, un espárrago más.
No me voy a detener mucho ni me quiero poner muy lacañoso, pero cuando Lacan plantea la cuestión del cártel, que era una forma de poder llevar adelante la enseñanza de Lacan, en cierta oposición al grupo de estudio que tenía siempre la cuestión de la identificación con el líder, que achata entonces la, la transmisión, acuña ese concepto de plus un, más uno. Hay uno en más, que no es el líder de ese grupo, ya que puede variar según las reuniones, según quien impulse. O puede ser, por ejemplo, miren qué cosa extraña, a mí me ha pasado cuando estaba en mayéutica, el que menos hacía, pero como todos cubríamos al que no hacía, de alguna manera funcionaba como más uno, hacía que la cosa marche. Entonces tenemos el atado de espárragos y el excedente, un espárrago más. El pintor grafica al comprador, Charles Eproussy, como le dije antes, con ese espárrago advirtiéndole que en virtud de un pago superior al precio solicitado, le faltaba uno a su paquete. Le faltaba uno a su paquete, es textual de Manet, cuando le envía a la casa del comprador este cuadrito más pequeño con este espárrago. ¿Sí? Retengamos entonces. Esto no está en el texto, pero yo lo estuve googleando. Le hace un encargo por 800 francos. Manet pinta el atado de espárragos, le paga 1000, no le da el vuelto, pero le entrega, como a modo de ese reconocimiento que hace el comprador a su obra, pagándola más, elevando su valor, y con una sutileza al estilo Manet, que era un hombre muy educado, sin decirle le doy esto porque usted me dio de más, simplemente le añade, le faltaba uno a su paquete, al paquete de espárragos. El paquete de espárragos es una pintura de 46 por 55, un espárrago más chiquito, 16,5 por 21. No quiero ser meticuloso, pero para que vean que es casi proporcionado a los 200 francos de diferencia que había. Dice Eric Ariès, no es un cuadro más, sino que es un cuadro del cuadro, que no viene a completar el primero, sino a proponer un vaciado radical, y por lo tanto la puesta al desnudo, la puesta en crisis del cuadro, al tiempo que vuelve sensible el lugar de la pintura y de la economía monetaria por la formulación de una falta que el signo suplementario, el espárrago, un espárrago ajeno al paquete bien atado y completo, destinado a la venta, y completo, destinado a la venta, hace aparecer en y fuera del cuadro monetizado. No me gusta mucho el suspenso, estoy apuntando a localizar el lugar del analista. A ver, aunque nos cueste un poquito nuestra autoestima, somos ese espárrago, separado del atado de espárrago. Somos ese que falta al colectivo, pero que sin embargo forma parte de ese colectivo, pero que ya no puede ser reintegrado a ese atado. Ya no puede ser atado dentro de ese atado. Es un espárrago desatado. Imaginen ustedes que un analista atado mal podría funcionar. Y van viendo cómo nos vamos alineando con el polígono de ideas de Félix Guattari y lo que están hablando. Esta cuestión de desatarse, de sujetarse. Falta y exceso. Miren, les digo, es increíble que uno encuentre en estos lugares una descripción tan clara de lo que es nuestra cotidianeidad en el consultorio. ¿Habrán sentido alguna vez que hablaron demasiado y entonces estuvieron en exceso? ¿Habrán sentido que a veces hablaron poco y entonces estuvieron en falta? Falta y exceso, ese juego. Hablo mucho, hablo nada. El comprador siempre estará en deuda y pague lo que pague,
el pintor siempre le dará más allí mismo donde le dé menos en materia de imagen representativa, puesta en abismo de la imagen del cuadro. O incluso, dice, el suplemento que expone el valor, cuadro al colmo de un intercambio monetario, cuya falta supuesta compensa por un añadido que no puede ser sino desde el exterior. Exterior-interior, atopía del analista. Lacan había acuñado una fórmula que era lo extimio. El analista está en el lugar éxtimo, no íntimo, no exterior, un lugar dentro-fuera. El esquizoanalista, de alguna forma, también va a estar allí. Cualquiera que escuche y que haga de este diálogo con analizantes no un diálogo de amigos, puesto que si no pasa a ser el espárrago dentro del atado, es un diálogo de amigos, podrá tener alguna eficacia terapéutica, pero no va a tener que ver con una transitancia de un agenciamiento al otro. Podríamos pintar otro atado de espárragos y ver el pasaje de un atado pasando por el uno y luego pasar a otro colectivo. Y graficaría muy bien, desde la pintura en este caso, nuestro trabajo. El espárrago único, en su valor de artificio, desunido de la naturaleza como de su comercio, estaba decididamente de más para figurar en el ramo. Ramo acá, ramo de espárragos también se podría traducir. El espárrago de menos, de más, ya no podemos ver, ya no lo podemos ubicar, ¿es de más o de menos? Al mismo tiempo que es de más, es de menos. El analista forma parte del agenciamiento de ese analizante, pero sin embargo se sustrae, no forma parte de su vida, pero sin embargo está en su vida. Y muchas veces como ese espárrago, porque acá hay una trampa también, y es que ni el atado de espárragos que acabamos de ver, ni este espárrago en solitario, el de más o de menos, en rigor de verdad, no son un espárrago, no se pueden comer. La tradición de las imágenes. Esto no es una pipa, esto no es un espárrago. De la misma forma, el analista no es un amigo. Tampoco es una persona, porque vale allí por el lugar que ocupa y no por su persona. Pero sin embargo pone en juego su persona. La vez anterior hablábamos de los tres pagos que Lacan señalaba para el psicoanalista: pagar con su persona, por el lugar que está en la transferencia, pagar con el ser, etc. Y yo decía en broma, pero también hay cobros, porque uno pone en juego transitoriamente, como el espárrago, el ser para provocar esa transitancia. A eso se le llama transferencia. A eso se le llama transferencia. Que es lo que posibilita que la operación que hacemos pueda funcionar. Pero no transferencia de un sujeto a otro sujeto, sino transferencia de un agenciamiento a otro agenciamiento. Transferencia, transitancia. El espárrago de menos, de más que nos ofrece Manet, no es ya ese espárrago que podríamos anudar a los espárragos del jardín para fundirlo en un ramo apretado y tomarlo como pretexto de levantarlo, presentado en el otro sentido y como escapado del paquete. Yo pensaba en escapado ahí, la fuga de Goethe, cuando tiene que ir a Italia, para salirse de ese agenciamiento compacto que no le permite. Y bueno, los espárragos atados no pueden pensar. Hay cierto momento de soledad cuando uno piensa. Hay cierto momento en que el desatarse suscita la angustia, suscita también el temor, como dirá Kierkegaard, temor y temblor, de encontrarse solo, de haberse salido del atado. Ese espárrago está en una mesa aparentemente de mármol que usaba Mallarmé y que está en otras pinturas que él hace. Si se fijan arriba a la derecha está la firma de Manet.
es una M, ahí arriba a la derecha, si no puedo llegar. Pero el encuadre es tan cercano y la mesa a tal punto desencuadrada que igualmente podría dar la impresión de un desierto inmensamente vacío, color arena, del que el espárrago se destacaría difícilmente, como una aureola que lo separó de los jardines. Un espárrago soñado, fíjense cómo escribe, ¿eh? Tomado en la blancura de la abstracción, su punta levantada parece extraerse trabajosamente, mientras que el extremo de la cola pende levemente más allá del reborde de la bandeja. Si ustedes se fijan, sale de la bandeja. Casi se podría decir que se va a caer. Eso es lo que... ¿Por qué me afectó esto? Cuando, cuando uno se forma y, no sé, va a la universidad, luego busca en las escuelas, hasta que uno se da cuenta que está atado, aún en una escuela que se precia de ser libre, por las jerarquizaciones, a pesar de que se diga que no las tiene. Y uno se va dando cuenta que el destino es ser ese espárrago, que no es indiferente al atado de espárragos, porque también son espárragos, pero que está desenganchado. Y que ese desenganche da la posibilidad justamente de poder hacer lo que hacemos. Más allá del reborde de la bandeja, de la que, rodando, podría caer un aspecto espárrago surgido de ninguna parte y que encuentra en la tela su único receptáculo, el espacio que lo sostiene. Este es el tema. Lo que nos sostiene en una clínica no es la mesa que está allí, sino la mesa del discurso. Y así como un avión cuando vuela encuentra sustento en el aire que corta el ala y tiene posibilidad de sostén, es en el discurso donde nosotros encontramos nuestro sostén, en las palabras, en el ida y vuelta que se va produciendo. Entonces me detuve en esto porque me pareció muy interesante para poder encontrar desde un lugar ajeno al psicoanálisis, año 1880, Freud comienza en 1890 si quieren, poder encontrar esta posición, que en un punto, bueno, me siento representado en ese párrafo y quizás a muchos de ustedes les pase lo mismo, desatados del atado de espárrago. Habría más, pero también quiero retomar el texto de Guattari. Cuando nos volvamos a ver, voy a tomar de Manet dos cositas más para quienes les interese. Uno va a ser un cuadro que es en un bar, creo que es un bar de Folie Berger. Sí, lo veremos la que sigue. Un bar del Folie Berger. Yo lo tengo acá, se los puedo mostrar si ustedes quieren. Denme un segundito, solo para que quede presentado. Tanto, no, no creo que pueda. Bueno, lo googlean, es un bar de Folie Berger, donde vamos a ver una especie de camarera detrás de un comptoir, de la barra del bar, dando los tragos, y en una especie de estadio del espejo impresionante. Es impresionante ver ese cuadro, ¿eh? Y luego vamos a ver, quizás también la que venga, la relación con Mallarmé y con ese famoso poema de Mallarmé que se llama Una tirada de dados o una lanzada de dados. Se los adelanto, lo que dice en ese poema muy particular es que una lanzada de dados acude de, que es este, hay toda una relación de Mallarmé con Manet
Una tirada de dados jamás abolirá el azar. Es un, es un poema extrañamente escrito porque está escrito como si estuviese pintado. ¿Cómo está escrito? Llamé jamás desde el fondo de un naufragio. Miren cómo está escrito. Así cada página, ¿eh? ¿Eh? Parece una pintura. Así termina. Como para no dejar mucho puesto ahí, dice que todo pensamiento es una lanzada de dados. Y esto volvemos a nuestra práctica, exactamente. Cuando uno piensa, cuando algo ocurre en un análisis, ¿qué dicen los analizantes? Se me ocurrió tal cosa, algo apareció. Y algo apareció que también hace a cambios en el destino. Simplemente digo esto y ya voy a... La manera en que está escrito, pintado, una poesía pintada, por así decir, está muy inspirado en Manet. Ambos se autoinspiran. Manet en la pintura, Mallarmé en la poesía. Y si ustedes ven como él habla de un naufragio, van a encontrar que ahí puede verse cómo la nave se va hundiendo. Y aún en el fondo del mar, en un naufragio, ni siquiera allí el azar puede ser abolido. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo, un año quizás, dos, se hundió un barco y cuando los buzos fueron bueno, a ver qué había, cómo podían reflotarlo, apareció el cocinero vivo que había quedado encerrado en la cocina, en una especie de burbuja de aire, un barco muy grande, que le permitió respirar a la altura en que el barco encalló, no era muy profundo, pero era bajo el mar, una semana. Ni aún en el fondo del mar el azar puede ser abolido. Desde el fondo de un naufragio, así es textual, como lo pone Mallarmé, es así como se dirige desde Manet y con el poema crítico de Mallarmé, el aspecto de una época metida por ellos en una senda moderna y contemporánea, en un lugar vacío. Cuando está el espárrago, no está el atado, está vacío el atado. Y cuando está el atado, no está el espárrago, se cava un vacío. Un lugar vacío que eleva todo cuanto remonta del fondo a la potencia de artificio de un acontecimiento donde el hombre sin nave, naufragio, el hombre sin nave, un hombre nuevo, sin modelo ni vivido, se juega por entero de nuevo cada vez. Voy a intentar leerlo mejor. Desde el fondo de un naufragio es así como se dirige desde Manet y con el poema crítico de Mallarmé, asediado por cierto negro, el aspecto de una época metida por ellos en una senda moderna y contemporánea, en un lugar vacío que eleva todo cuanto remonta del fondo a la potencia de artificio de un acontecimiento, donde el hombre sin nave, un hombre nuevo, sin modelo ni vivido, se juega por entero de nuevo cada vez. Eduardo, ¿qué trajiste hoy? Es que cada sesión que tenemos con un analizante es una tirada de dados. Cada sesión se vuelve a poner en juego esa posibilidad de un hombre nuevo, de un renacimiento, de al hacer esa transitancia a partir de un pensamiento, de una reflexión, de un señalamiento, puedan recomponerse los acontecimientos que forman un yo. Vamos a ver que Erika Líes dice, estadio del espejo como, esta es la forma de Lacan, ¿no? Como formador del yo,
Erika Lies dirá este video del espejo como deformador del yo. Bueno, como verán, encontré un montón de cosas para que nos podamos entretener. Bueno, esta fue la introducción. Me tengo que apurar porque si no voy a perder el avión. Del seminario 3 y en consonancia con lo que venimos diciendo, ahora sí volvemos a Guattari, quise resaltar a Erika Lies porque me parece un jugador que está ahí en ese polígono de ideas realmente fantástico, ¿eh? Y apenas mostré un poquito de lo que podría llegar a mostrar. O sea, fíjense la talla del diálogo que estamos haciendo cuando hablamos de este polígono de ideas. Guattari, 23 de noviembre de 1982. Un vicio fundamental de los sistemas de interpretación psicoanalítica es que se refieren a universales de contenido. Incluso cuando pretenden universales de contenido, ya tenemos en cabeza el manojo de espárragos. Lo que se diga refiere al manojo. Incluso cuando pretenden desembocar en una matematización, los matemas del inconsciente, parten siempre de cierta cantidad de presupuestos. Si hay presupuestos, no hay tirada de dados, porque hay determinación. Si hay tirada de dados, en cada tirada de dados se reescribe la posibilidad de lo nuevo. En especial en el orden de la dinámica y de la energética, y cualquiera sean las revisiones de las primeras teorías de la libido, siempre se conservan nociones como represión, que implica una dinámica, y como investimento, que implica cierta concepción energética del psiquismo. Hay todo un debate de Guattari con Freud respecto de la energía. Me parece, ahora dice, una contradicción, a veces dice que no hay energía, acaba de decir algo distinto, pero le vamos a permitir a Guattari contradecirse porque todos nos contradecimos, porque avanzamos en contradicciones, no es que estamos por fuera de esa incoherencia transitoria que luego hace que el yo haga una síntesis y es coherente, estadio del espejo, formador del yo, le da forma, Erika Lies dice deformador del yo, bueno, un psicoanálisis deforma el yo. Lo deforma en el sentido que le saca la forma para una nueva forma. Si no estaríamos en, y bueno, yo no puedo cambiar, usted sabe, de acá no puedo avanzar, lo entiendo pero no puedo, hasta acá llego. No. Me parece que no hay razón para eliminar las problemáticas energéticas, pero sí para diversificarlas. A mí me gusta esto, pero sí para diversificarlas. Se pregunta Guattari. ¿Qué puede ser el análisis si renunciamos a ese tipo de interpretación? A partir del momento en que renunciamos a cierto tipo de universales de interpretación. A Guattari le piden ejemplo. En, una, en un control, una supervisión, alguien que está, digamos, en cierta supervisión conmigo, respecto del dinero, dice que un analista le dijo lo que pasa que el dinero es como la caca y cobrar mancha. Y entonces, como mancha, uno tiene problemas para cobrar. La verdad que está muy bien la interpretación, uno dirá, mira qué bárbaro. Solo que a mí no me gusta. No me parece que tenga nada que ver con eso. Me parece que está por otro lugar. Podría encontrar la cuestión del dinero, poder autorizarse a cobrar. Creo que está jugándose en otro universal. Si hago una interpretación de contenido, voy a decir claramente, la ecuación freudiana es muy clara. Ese es caca, dinero, problemática obsesiva. Ahí se ve la interpretación en un contexto donde no salgo de un universal. No puedo dar más datos, pero al salirnos de ese universal, empezaron a aparecer otras cuestiones vinculadas con el dinero, vinculadas con la posibilidad de mantenerse a sí misma, etcétera, 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 que nada tenían que ver con esa interpretación del universal. ¿Se pesca la diferencia? Interpretación en el atado de espárragos, interpretación que saca el espárrago del atado y lo vuelca sobre una mesa en soledad
y pone a alguien a pensar, bueno, a ver, ¿qué me está pasando con la plata? Volvemos. ¿Qué puede ser el análisis si renunciamos a ese tipo de interpretación a partir del momento en que renunciamos a cierto tipo de universales de la interpretación, que pueden ser universales de triangulación familiarista, Edipo, etcétera, pero también los que se presentan como universales de expresión, la castración, los diferentes matemas lacanianos, que siempre implican también universales de referente de contenido. Claro, qué pregunta. ¿A dónde va el psicoanálisis si lo ponemos en lugar del espárrago solo? Si queda por fuera de cualquier conexión social, si queda por fuera de cualquier interpretación aceptada. Bueno, yo creo que es lo mejor que le puede pasar al psicoanálisis. Quedar por fuera de todo. Quedar en lugar de heterotopía, marginal, inentendible, incomprensible, porque no pasa por ese lugar. Cuando yo empecé había un texto de un tal Fagés, Jean-Baptiste Fagés, viejo texto, tendrá 40 años, que se llamaba Para comprender, peor, para entender a Lacan. No se entiende a Lacan, pero no hay que entenderlo, ni tienen que entenderme a mí, ni a quien escuchen. Hay que sentirlo, que quedarse con lo que a uno le impresiona, porque eso les va a permitir luego, en vez de escuchar al paciente en contenido, sentirlo, dejarse impactar por la palabra. Y eso le va a permitir encontrar cuándo intervenir. Porque si no van a intervenir por una necesidad teórica o por una necesidad de que si me pagan tengo que decir algo. Y si pasan 30 minutos y no hablé o no dije nada, o lo que dije no tiene que ver con algo que apunte a un cambio, bueno, pues he estafado al paciente. Quizás uno le estafe cuando le da el espárrago en más, no cuando le sustrae el espárrago en menos. Propuse considerar que se podía encarar una cuantificación analítica, es decir, una estimación de las diferentes proposiciones a partir de las cuales se determinan lo que son datos. En una situación, ya sea que se trate de una situación individual, neurótica, de una situación de grupo, es completamente abierto, ¿eh? De una situación social, de problemas estéticos. ¿Cómo abordar los datos para no hacer con ellos una cuantificación lógica, sino una cuantificación que procure ver lo que se pone en juego detrás de los enunciados que se refieren entonces a una situación dada? Ese es un giro enorme. Para mí, esta cuantificación se relaciona con cierta cantidad de componentes de los agenciamientos. Ahora estamos viendo el agenciamiento ya no como una descripción teórica, sino como algo absolutamente clínico. Cuando un paciente habla, hace una enunciación colectivizada. Habla en tanto que atado de espárragos. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Está atado, no se puede desatar. Muchas veces la cuerda que lo ata es la culpa. Si yo dejo a mi mamá en tal lado, entonces la estoy abandonando. Si yo hago tal otra cosa. Guattari que dice, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay en ese atrás? ¿Toleramos ser el espárrago fuera del atado de espárragos? En cualquiera de los lugares donde estemos, instituciones, escuelas, universidades, el barrio, el club. ¿Toleramos ser el espárrago que le mostré de entrada en esa mesa que es casi un desierto?
podría darle muchos ejemplos, pero la verdad que tengo que ir. Hay una película de Pier Paolo Pasolini, antigua, Teorema, que alguna vez a Luz pasó en alguno de los seminarios. Estuvimos con Estela allí, donde hay un momento que uno de los protagonistas se confronta con su homosexualidad, que siempre mantuvo larvada, escondida. Y entonces Pasolini pasa de un plano donde él está vestido, inmediatamente a otro plano donde él está desnudo, pero en una especie de montaña de guijarros, de esos guijarros que lastiman, son como pedregullo, y él cae, y es como que se lastima, como que la verdad lo conmueve, y de repente vuelve a ser el hombre vestido con traje, una genialidad del cine, ¿no? Y al rato pasa a estar allá. Bueno, es que la verdad, claro que produce efectos. ¿Qué hay detrás? Y detrás hay que hay una vida para vivir, pero para poder vivir esa vida hay que conectarse con un montón de otras cosas con las que habitualmente no estamos conectados. Es como si viviéramos en una baldosa. No es lo mismo cambiar la jaula del zoológico a una más cómoda que salir del zoológico. No es lo mismo. Bueno, un poquito más y ya conversamos. No, bueno, vamos a dejar acá con todo lo que hablé. Me gustaría escucharlos y conversar un poquito con ustedes. Recuerden que 10 y cuarto me gustaría ir cortando porque mañana me levanto muy temprano. Bueno, Antonieta, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. hola, buenas tardes, buenas noches. Esto que decías, Eduardo, de no buscar esas traducciones, em, y poniendo un poco ejemplos, pensando en Moni, que cómo insistía a Guattari de que pusiera ejemplos, eh, es una paciente que ella es de un pueblo, es maestra, y a veces me pasa que al final de la consulta pregunto, ¿algún sueño? Y por lo regular surge algo. Entonces me dice ella, sí, tuve un sueño, dice, que me molestó mucho, dice, yo estaba persiguiendo conejos y los tenía que ir a meter una jaula, pero se volvían a salir y se perdían en los agujeros. Dice, eran conejos chiquitos, yo le pregunto, ¿y eran muchos? Y dice, ya no, como tres o cuatro. Entonces se queda callada y me dice, no sé qué, no sé eso qué, y se ríe. Pero de repente se sonríe de una forma que se le ilumina el rostro y me dice, ah, ya sé por dónde va. Dice, últimamente he tenido tres, cuatro alumnos que cuando estoy dando la clase se salen, me dicen, maestra, se salieron y tengo que ir detrás de ellos y regresarlos y regresarlos. Dice, eso me tiene muy molesta. Le digo, ¿qué quieres hacer? Ah, pues hablar con ellos, decirles que yo no soy su mamá y que soy su maestra. Bueno, pues eso irás a hacer. Entonces, aquí Guattari en el seminario uno dice que más que hacer una traducción, ¿no? de contenidos, como se veía con Freud, de latentes a manifiestos, dice, no se trata de traducir uno al otro, se trata de ver qué pasa de un agenciamiento de enunciación a otro y de ver qué se pone en juego. Dice, y esto me gustó mucho, o sea, dice, ¿cómo trato, por ejemplo, mi problema pasional? En este caso, el problema de la maestra de estos niños que se salían. Dice, ¿cómo trato eso en mi agenciamiento de enunciación onírica? ¿Qué introduzco ahí? ¿Sí? Porque dice, son modos de expresión en esos diferentes agenciamientos de enunciación. Bueno, pues es lo que quería compartir un poco Está pensando en esto. bueno lo que decís porque ilustra un poco lo que venimos viendo. Porque no es quedarse con el contenido que ella entonces vamos a dejar tu caso de lado y vamos a simplemente hablar de lo que vos dijiste y nos desprendemos de algo que no tenemos por qué entrar, ¿eh? Simplemente relato. No es que ella es la madre, pero se dice siempre que la maestra es como la segunda mamá,
entonces va a tener que maternar, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es, en tanto que madre no puede dejar que se escapen porque la mamá lo tiene que ir a buscar, pero eso la saca del agenciamiento docente, donde está ahí para enseñar. Entonces está entre un agenciamiento y el otro, queda entonces ella restringida, y bueno, y viene un sueño, a mostrar algo allí. Una pintura, volvemos a Manet, se te escapan los espárragos, ella tiene que ir a buscar los espárragos. Y hasta aquí entraría, porque esto no es digamos, una consulta. ¿Podrá alguna vez ser ella ese espárrago que sale y entonces ver su, no sé, su vocación docente, su vocación de estar allí? ¿Viste los agenciamientos? Cómo van jugando y cómo van, más que reprimiendo, le gusta decir a Guattari, restringiendo. No porque quiera abandonar, porque puede dar vuelta y puede hablar de represión, pero la restricción de los movimientos. Y vos fijate que lo que vos contaste es, ella misma encontró la vía del sueño de ella. Ah, me doy cuenta que viene por acá. Y eso le permitió entonces hacer todo lo que luego vos le fuiste simplemente acompañándola. Y vos ilustrás allí, me parece, Antonieta, ese espárrago en menos, porque estás en la trama, pero sin embargo la dejás que ella haga. No llenás con contenido. Así que me parece un interesante ejemplo para justamente lo que estamos hablando. Esto no es teoría. Yo no quiero hacer más teoría, aunque leamos teoría. A mí me interesan estas cuestiones que ocurren en lo que podríamos llamar la clínica cotidiana de todos los días. Así que, bueno, thank you. Gracias, Antonieta. Gracias. Lo tenemos ahora a Omar, creo, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, noches a ustedes. Me quedé pensando esta cuestión del complemento y suplemento. Me parece, según mi entender o mi lectura, que cuando se complementa es como quedarse el analista en el lugar del colectivo, ¿no? Complementando y llevando al paciente, analizante, a quizá a no suplir a ese colectivo con su deseo, con sus propias aspiraciones, con sus propias motivaciones o lo que pueda construir para salirse y ponerse como ese espárrago, ¿no? Pero también es el analista. El analista, me parece también que si el analista se pone en ese atado de espárragos, es atarse al colectivo, ¿no? Sí, 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 claro. Interpretando, Exactamente. llevando esos universales. Y me parece que si se pudiese o nos ubicásemos como suplemento, sería en esa diferencia, ¿no? Para poder, digamos, salir de del colectivo, de esa masa uniforme, alienada totalmente. Bueno, eso es lo que al momento de escuchar tus aportaciones, se me vino a la cabeza eso. Lo del espárrago. eh, Siempre hubo un debate, complemento, suplemento, complemento cierra, suplemento no cierra. O sea que algo de eso estás bien, qué sé yo, orientado, pienso como vos. Si uno complementa, produce un todo. Si uno produce un todo, produce un cierre. Si uno suplementa, suplementar no es completar. Ahora, efectivamente, los agenciamientos que tienen que ver con ciertas líneas de fuga, ciertas construcciones nuevas, en Mil Mesetas, por ejemplo, de Guattari dicen, pero estas líneas de fuga pueden ser también líneas de muerte. O sea, pueden quedar esterilizadas, pueden quedar infertilizadas, porque lo que se propondría como una salida, luego termina siendo una maquinaria de captura. Y lo que yo observo es que las construcciones de los agenciamientos de inmunización que rodean a asociaciones analíticas, escuelas, etcétera, terminan siendo complementos. ¿Por qué? O el atado de espárragos. ¿Dónde se cierran? Porque hay cosas que exceden a los participantes. Por ejemplo, la publicación de libros,
la construcción de un público que compra ese libro, los analistas de escuela, que entonces por ser de escuela ponen la escuela en primer lugar y no pueden estar por fuera de la escuela. La misma nominación del pretendido pase, ¿sí? Donde habría un pase, que permitiría luego de ciertos encuentros con otros analistas que forman un jurado, acceder a la categoría de analista de escuela o AE. Pero una vez que uno es AE, no es mi caso, nunca lo fui ni querría hacerlo, siempre escapé, nunca me gustó eso, cerrás el atado, sos la cuerda que cierra el atado, porque las cosas que se van a decir tienen que ser aceptadas en ese agenciamiento y validadas. Cuando digas algo que digamos, lo diferente se puede decir la verdad, pero cuando algo ataque la estructura, ¿sí? Cuando algo ataque eso en el cual, por ejemplo, la alcohol tiene, y el ternario está en la plaqueta de la escuela, imaginario, real y simbólico, y esa es no me toques eso sería. Y bueno, no, pero tiene, yo entiendo, ¿no? Es que no soy un tirabombas, porque sí. Si vos me tocas el nudo, me lo desarmás, y esa en algún momento se decía que la psicosis era la imposibilidad de hacer nudo. Y toda la teoría de los nudos, incluso los nudos olímpicos decían, que era cuando se desencadenaba el nudo, provocaba una psicosis. Entonces, IRS, imaginario, real y simbólico, deben permanecer en ese famoso nudo Borromeo, que es un nudo que no puede desatarse de ninguna manera. Bueno, lo que estamos proponiendo nosotros es desatar ese nudo. Y eso conmueve historias, por ejemplo, del mecanismo, no de Lacan. Hay que distinguir siempre, como dice Estela, Lacan del club de fans, Freud de los freudianos. Y quizás también hoy en día, por lo que voy observando, Guattari de los guattarianos a ultranza. Hay que poder distinguir esa cuestión. Pero está muy bien lo que decís. Complementar es, metamos un espárrago más, que es la lógica de las admisiones. Metamos un espárrago más. Y bueno, en ese contexto de escuela, de escuelas, para no hablar de ninguna en particular, sino de las escuelas, porque las escuelas también son varios agenciamientos. Es decir, en la pintura que les mostré hay un atado de espárragos, pero en la verdulería hay un montón de atados de espárragos. Y cada atado dirá ser el mejor atado de espárragos que el otro. Y la academia también está ahí, ¿no? Sí, Independientemente de señor. las escuelas. Y bueno, claro, claro, exactamente. Academias, si vos querés la universidad, un montón de lugares que efectivamente necesitan del saber consolidarlo. Ahora, pregunto y les pregunto, ¿cómo consolidamos un saber que se caracteriza por no poderse consolidar, cuya esencia es más bien la desterritorialización? Freud desataba, no ataba. Cuando Freud dice esa famosa formulación, ¿no? Per vía de porre, per vía de, ah, discúlpeme, sí, Levare, per vía de Levare, el pintor y el escultor. El pintor pone, no en el caso de Manet que pone sacando, pero como siempre uno puede encontrar una vuelta, porque lo de Manet es genial. Pone y luego con otro cuadro saca. Ese espárrago estaba primero acá y después lo pintó acá. Por eso digo, es un espárrago en más o un espárrago en menos. Bueno, el escultor saca, desata. ¿Mm? Bueno, interesante, Omar, como siempre, para hacer este diálogo. Creo que Julio quiere decir algo. Muchas gracias, doctor. Pues solamente, bueno, seguramente a mí me checa de manera personal. Hablar lo El, más fuerte que pueda, Julio, ¿eh? sí, yo relaciono esta parte que usted mencionó al principio del desatarse y desengancharse con el complejo de Edipo. Por ejemplo, a lo mejor es algo que me checa a mí y por eso lo estoy manifestando, pero creo que podría tener relevancia y sobre todo
Bueno, aquí en México festejamos el próximo 10 de mayo el Día de la Mamá, pero cuando se ha estudiado psicología, vemos la otra cara de la luna o de la moneda del fenómeno llamado mamá. Es lo que quería decir. Ríanse, Bueno, por favor. Deleuze y Guattari, Julio, en Antiedipo, son tan, porque escriben con un humor que yo diría casi un humor negro. Ajá. Hablan, hablan del tampón edípico. Oh, órale. Padrísimo. Ah, órale, tampón edípico, o sea, sin salida. Y entonces, claro, en ese tampón edípico, mamá puede pasar a ser bruja. Bueno, vamos a volver a Klein, ¿no? El objeto bueno, el objeto malo, el pecho bueno, el pecho malo. Que pueden ustedes, si les interesa, ver la historia de una escultora francesa, Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, eh, ella hace arañas, que las pasea, bueno, no sé si está viva ella, pero la fundación las pasea por todo el mundo. Han estado acá en Argentina, no sé si en México, yo la he visto también en París. Arañas grandes de metal, ¿eh? Y ella cuando cuenta cómo llegó a hacer estas arañas, dice que es porque la madre de ella tejía todo el tiempo una tela de araña y que no podía salir y que iba a caer, y entonces por vía del arte pudo tomar una distancia, representar a la madre en la araña y correrse, y eso le permitió una línea de fuga exitosa, según ella, pero que mostraba esta monstrificación, si quieren con Klein, este pecho malo, que lejos de darme me quita. Pero claro, por supuesto, Julio, que no te checa solamente a vos el Edipo, ¿a quién no? ¿A quién? ¿Quién? El mismo Freud, cuando está escribiendo, que es lo que le dice a Fliss, hasta en mí mismo he descubierto que el complejo de Edipo, hasta en mí mismo me he dado cuenta que esto está, él lo quiere universalizar. Y bueno, y es social. Ahí están todos los agenciamientos de enunciación y también de captura. Es el Día de la Madre. ¿Pero de qué madre? ¿De la madre buena o de la madre mala? Bueno, de las dos. De las dos. De De las dos. las dos. Pero bueno, digamos, algo que por ahí les querría decir antes de concluir, salvo que alguien quiera aportar algo más, ¿eh? Tenemos que ser cautos también cuando hablamos, porque no se trata de apuntar a destruir la familia. Me parece que eso es una locura. Se trata de desacralizar la familia, que es muy distinto. El segundo capítulo del Antedipo se llama La Sagrada Familia, familiarismo y psicoanálisis. Si no traduzco mal, estoy pensando en francés al castellano. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia es una iglesia muy grande también, ¿no? Desacralizar la familia, no eliminar la familia. En esto que leí antes del naufragio, entonces cada persona en sí misma es un náufrago que tiene que emerger para ese hombre nuevo, si se quiere, ese renacimiento, donde papá y mamá están, pero yo no tengo por qué ser un satélite de ellos. No tengo por qué ser un satélite que orbita en el mundo mamá o en el mundo papá. Pero está claro que un tema, lo que dijo recién Julio, era un tema muy particular en Freud. Freud no sabía qué hacer con el Edipo. Le llevó un montón sí, de cavilaciones, de pensamiento, el Edipo en el varoncito, el Edipo en la mujer. ¿Se acuerdan todos ustedes? No digo nada que no sepan, ¿eh? Simplemente lo recreo porque a partir de lo de Julio me acuerdo. La niña entra por donde el varoncito sale. Entonces este sale por la castración, este entra por la castración. Pero en sí el Edipo ampliado, porque después lo complica, ¿no? Habla de un Edipo, el yo y el ello. Y después termina diciendo algo tan extraño es que el Edipo se va al fundamento, a pique. No sabe dónde ponerlo, ¿no? Sí, Omar, decilo. Habla del sepultamiento, ¿no? Sepultamiento del Edipo, creo que se llama así. Sí, pero ¿a dónde va? ¿A dónde queda sepultado? Tiene más fuerza que antes.
De hecho, yo he leído en una llamadita a pie de página, él cita unos frescos, que ahora no me acuerdo de quién es el pintor, donde los guerreros que van muriendo en la lucha ascienden al cielo y siguen luchando en el cielo. Como que la lucha continúa. Entonces, el Edipo se va al fundamento, se va a pique, se va, queda sepultado, pero para retornar con más fuerza. No digo nada que me parece no esté en Freud, ¿eh? Por ahí le pongo más énfasis, pero la obediencia retrospectiva después de la muerte del padre. Esto es muy Freud, claro. Lacan intenta desacralizar al padre. Yo no le voy a quitar el mérito a Lacan. Solo que no me gusta el pensar que hay genio. Me parece que es injusto para quienes no serían genios. No hay genios. En todo caso, seremos todos genios en ciertas posibilidades y en ciertos momentos. ¿Y cómo lo quiere desacralizar? Y hablando de funciones. El solo hecho de hablar de función materna, de función paterna, saca un poco la persona que estaba ocupando ese lugar. El hecho de dar una metáfora paterna, bueno, lo pone ya en un lugar también más de función. Pero lo que Julio dice a nivel del imago, recordemos que el único escrito de Lacan, que al menos yo conozco, no los escritos, un libro escrito por Lacan, se llama justamente La familia, creo que del año 36. Y él habla de los imagos. Entonces, la imago, estas cosas que hasta es social. La misma sociedad dice que en México se festeja el Día de la Madre, de las madres, buenas y malas, pero es lo social, como la Navidad. Ustedes vieron que en noviembre empieza la Navidad o antes ya. Los arbolitos. Miren la compresión, cómo uno va quedando atado y se va metiendo ahí en el espárrago. Y bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Porque uno se cansa, porque uno dice, bueno, ya está, hasta acá llego. Porque quizás no se le pueda pedir a una persona que abra, porque eh, el mismo Lacan decía que era un movimiento de apertura y de cierre permanente. Entonces, complemento, suplemento, como decía antes Omar, en la versión que les propuse hoy, en esto inspirado en Manet, espárrago solo, espárrago acompañado, espárrago dentro. A lo mejor lo único que le puede quitar ahorita a esa fama de la mamá un poquito de atención es la inauguración del campeonato de fútbol, el mundial. Nada más, nada más. Aunque los jugadores tienen todos una madre, después cuando ganan mató a la mamá también. No. Bueno, ¿alguien Eduardo, quiere proponer algo sí, más? Eduardo, ¿me Ahí no te escucha? veo. Ah, Estela, estás en cámara. Sí, no, no me vas a ver porque no estoy presentable, estoy ¿Están con las últimas valijas hechas ya? herramientas y cosas. No, no, no. No, pero iba a decir una cosa, Dale. em, pero primero quiero decir algo en relación a lo que dijo Julio, porque me sacó de tema lo que pensaba, que es cierto que existe el Día de la Madre, pero también existe el Día del Padre acá en Argentina. Así, no sé ustedes, pero acá también. Entonces, a ver, tanto hablar de la madre, la madre, la madre, disculpen chicos, pero también se lo festejan a los papás, Sí, hay ¿no? una peculiaridad, Simplemente eso. Y no soy feminista, claro. perdón, hay una peculiaridad aquí en México, porque el Sí. Día de la Madre es fijo, el día 10, o Ajá. sea, el 10 de mayo, y el Día del Padre es el tercer domingo de junio. O No, sea que acá puede, somos parejos, no, acá no me no, no, acuerdo qué día, como no le doy importancia, no sé bien no, el día, pero también el de la madre es el segundo de no sé qué mes. No sé, no. no sé. La verdad, vivo en un termo en relación a esas cosas. Pero sí, acá también se festeja, así que bueno, también tienen su importancia, no se sientan menos. Pero quería decir, lo que yo quería en realidad decir es, Eduardo, cuando yo estaba haciendo así cosas y escuché a lo que dijiste y pensé, ay, Eduardo, Eduardo, ay. Cuando dijiste que el psicoanálisis no está para ser entendido,
para comprenderlo o algo así, no recuerdo las palabras exactas, Decime. inmediatamente pensé que eso que estás diciendo deja sin trabajo a mucha gente, Eduardo, porque están los que enseñan el psicoanálisis y dejas con ganas a muchos otros que están los que quieren aprender el psicoanálisis. Está Entonces bien, no, no estamos es, en un pequeño problemita ahí con esas sí, bueno, personas, ¿no? no es mi intención, pero creo que también hay gente que, Lo digo, sé, pero te digo, me parece que hay gente, entre las cuales yo creo que estás vos, que no buscan entender, sino buscan, es como, buscan los efectos. Hugo Cardoso decía que el psicoanálisis era, si era una ciencia, la ciencia de los efectos, de buscar efectos. Y los efectos son sensoriales, efectos, afectos. Entonces es que habrá gente también que, lejos de querer por ahí aprender de un modo repetitivo, quiere sentir. Pasa que de la CAM para adelante, todo lo que era sentir quedó como mal visto. No se trata de sentir. O sea, si hay un problema, me parece, incluso de los franceses, mis amigos que me perdonen, es el estructuralismo caló muy fuerte en Francia. Y eso llevó a una racionalización muy fuerte también, de Descartes en adelante. O sea que uno escucha a los franceses y dice, wow, qué manera, pero es racional, pero hablemos de, con Estela nos reíamos, si poníamos en alguna fiesta una cumbia, decía Estela, ay, ¿cómo, me cómo quedé va a con las ser? ganas. Claro, Sí. porque y te saca del plano de la razón, de la medida, y te lleva al plano de la sensación. Y la sensación no tiene siempre una explicación, una palabra que la acompañe. Pero lo inconsciente lo vemos en los sueños, son sensaciones. Los chicos se manejan por sensaciones, los animales se manejan por sensaciones, también nosotros. Lo que pasa es Hay que que eso va quedando. animarse, Eduardo, hay que animarse. Ese es el Bueno, problema. vi lo del espárrago y me enteré toda la historia entre Manet y, bueno, y el comprador, cuyo nombre me olvidé, pero se los he dicho. Pero lo googlean hoy en día la IA te tira todo, así que sacan de ahí bien lo que pasó. Digo, pero acá está claramente lo que nosotros buscamos. Porque el mismo Manet era una persona que estaba fuera del atado de espárragos, alguien muy criticado. No, Omar, ponete el micrófono. Sí, yo creo que por su pintura, ¿no? Estaba fuera Claro, de ese hato, de esa atadura de los espárragos, ¿no? De y ese sí, colectivo. estaba por fuera de ese colectivo, era aceptado y rechazado. Mallarmé lo defiende bastante. Ujú. A su vez, Mallarmé también está de alguna manera siendo criticado porque son abridores. Cuando vos abrís, y claro, vos lo que tenés, si tomamos los espárragos en su conjunto y vos lo abrís, vos tenés un desorden. Fíjate que el capitalismo para venderlo los tiene que atar. Y, y- y Atar. se di- y se dice libre mercado, pero es al contrario, ¿no? Ata. Exactamente. Que esto es lo que decía Félix Guattari, el capitalismo mundial integrado. Y no tenía tanto contra el capitalismo como tal, sino contra la McDonaldización, la cocalización, porque ahí tenés el atado. Otra vez con Estela veíamos, pero de casualidad, ¿no? Que en un bar que estábamos, ¿cuánta gente tomaba al mediodía, en la comida, en el almuerzo, Coca-Cola? Nada, pero fue espontáneo, porque veo a alguien y le digo, che, mira la Coca-Cola, porque me pareció olerla, aunque estaba a distancia, porque tiene un olor muy particular en su efervescencia, ¿no? Y de golpe ya me dice, allá también, y allá Los también, y allá conté y eran más o menos un 70% de los que estábamos ahí sentados, tomando Coca-Cola. también. Deben ser más Bueno, felices, no sé qué les pasa, pero bueno. la publicidad era eso, ¿no? Sí, Llevarte ese, claro. ese cierre. Entonces, no sé, si pensamos cuando ubicamos siempre, a mí nunca me gustó decir el padre del psicoanálisis. Este fue un debate que tenía con alguien de la APA.
Pues yo decía, bueno, si Freud es el padre, ¿quién es la madre? La filosofía, ya que hablamos de madre y de padre, ¿no? Pero sí el creador, o el que por lo menos impulsó el método. ¿Y qué hizo Sigmund Freud? Desatar, desordenar. ¿Y qué hacen siempre los sistemas cohesionantes? La bioheteronorma. Ah, descubrí algo, hay un libro de Foucault sobre Manet, que me lo encargué, pero no lo tengo todavía. Cuando lo tenga lo compartimos. Sí, es un libro de Foucault, no sé si se llegó a publicar, creo que sí. La pintura de Manet, de Foucault. O sea que Foucault queda también tomado por este pintor. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Este es el momento o calle para siempre. Bueno, entonces vamos a dejar acá. Nos vemos en 15 días. Voy a retomar lo de Alie, darle una vueltita más a lo de Manet y seguiremos con nuestro conocido Félix Guattari. Así que buenas noches y hasta la Buenas próxima. noches, que se diviertan, felices fin, Gracias. que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.